¿Cómo les va? Espero que muy bien. Continuamos con la lectura de mi libro, La palabra que sale de mi boca, el poder transformador de la palabra de Dios. Vamos a continuar por el capítulo 6, que se titula Un antes y un después de Cristo en tu corazón. Y dice así: hay numerosas historias en la palabra que revelan el antes y después de aquellos que se encontraban con Cristo. Los evangelios muestran, por ejemplo, a Pedro, un sencillo pescador, pero que lidiaba con un carácter temperamental. Ese temperamento lo llevó a desenvainar su espada y a cortarle la oreja al siervo del sumo sacerdote durante el arresto de Jesús. Esto está en Juan 18:10. Estaba decidido a luchar a capa y a espada por su Señor. Sin embargo, el plan de Jesús no admitía la violencia de sus fieles. Este Pedro no es el mismo que al final de sus días se deja crucificar boca abajo en el nombre de Jesús. Sin lugar a dudas, Pedro atravesó un proceso de restauración de su corazón. Si eso no hubiera ocurrido, no se hubiese ofrecido mansamente como mártir al final de sus días. Pedro dejó de ser un pescador impetuoso para convertirse en un fiel discípulo del Maestro de Israel. El llamado de Jesús a seguirlo es un llamado que nos invita a cambiar nuestros corazones a través de la palabra de Dios. Tanto en el Nuevo como en el Antiguo Testamento hay numerosos ejemplos de corazones transformados. Moisés no es el mismo a los 40 que a los 80 años. José pasó de ser un joven hebreo vendido como esclavo por sus hermanos al ser el segundo jefe más importante de Egipto. Gedeón perdió el temor a los amalecitas y se convirtió en un guerrero con ejército propio. David dejó de ser un hombre capaz de adulterar y de mandar asesinar para convertirse en un hombre conforme al corazón de Dios. Zaqueo dejó de ser un publicano corrupto para convertirse en un obediente cristiano que restituye lo que una vez robó. Pedro pasó de ser un hombre Pedro pasó de ser un hombre impetuoso a convertirse en un discípulo fiel y capaz de dar la vida por su maestro. Ahora sí. La misma escritura nos dice que todo lo que se escribió en el pasado se escribió para enseñarnos, a fin de que, alentados por las escrituras, perseveremos en mantener nuestra esperanza. Esto está en Romanos 15:4. ¿Qué otra esperanza mayor podemos tener que no sea la de ser conformados a la imagen de aquel que nos creó para su gloria? ¿Y de qué otra manera podemos ser conformados a su imagen si no es a través de una genuina transformación de corazón por medio de la obediencia a la palabra de Dios? En 1 Timoteo 1:15, Pablo le escribe a su joven colaborador, cito: te hice este pedido con el fin de suscitar el amor que brota de un corazón puro, de una buena conciencia y de una fe sincera. Fin de la cita. ¿Cuál es el pedido al que se refiere el apóstol? Unos versículos antes lo hallamos. Cito: te pedí que permanecieras en Éfeso para impedir que cierta gente enseñara doctrinas extrañas y prestar atención a mitos y genealogías interminables. Estas cosas no hacen más que provocar discusiones inútiles en lugar de servir al designio de Dios fundado sobre la fe. Esto está en 1 Timoteo 1, del 1 al 4. Vamos a bajar un poquito la estufa, si no me cocino. Continuamos. Fijémonos que Pablo contrapone la enseñanza sobre mitos o genealogías a una clase de amor que, explica él, brota de un corazón puro, de una buena conciencia y de una fe sincera. En otras palabras, creo que Pablo está ayudando a Timoteo a poner el enfoque de su servicio a Dios en lo que verdaderamente sirve de algo, que es perseguir un amor genuino entre los hermanos, nacido de una conciencia buena y de una fe sincera, o lo que es lo mismo, no fingida. No sirve que entre hermanos en Cristo queramos enseñar doctrinas con conocimientos refinados acerca de mitos o genealogías o de historias interminables. Según Pablo, es mejor perseguir el amor genuino, aquel que describe en 1 Corintios 13, porque es ese amor, el tipo de amor que nace de una buena conciencia, que no quiere hacerle daño a nadie, porque no busca lo suyo, no guarda rencor y solo se goza en la verdad. Ese es el tipo de amor que genera tener una fe honesta,
que no se finge, que no se actúa, sino que brota de un corazón transformado. ¿Cómo podemos saber qué es lo que hay en nuestro corazón? A través de lo que hacemos y de lo que hablamos. Si no tenemos pureza allí, muy probablemente tengamos una mala conciencia y seamos grandes hipócritas de la fe. Jesús no puso a los fariseos ante la verdad de su comportamiento porque le molestaban, sino porque él, que era la verdad, no podía falsearla para caerle bien a nadie, ni a los fariseos, ni a las multitudes, ni a sus propios discípulos. El verdadero amor se goza en la verdad. Por tanto, si queremos genuinamente ser portadores de ese amor puro y que reposa sobre un corazón puro, debemos estar dispuestos a no fingir nuestra fe y a no hacer nada que atente contra nuestra buena conciencia. Claro está, esto no puede suceder sino bajo la dispensación de la gracia de Dios. El amor de Dios nos eleva por encima de nuestro obstinado egoísmo y nos purifica para que seamos mansos y humildes como Jesús, sin la necesidad de fingir. Nuestra fe se sustenta en la obra de Cristo, y la obra de Cristo fue posible porque, como dice Juan en 3:16, cito, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Fin de la cita. No hay mayor demostración de amor en la Escritura fuera de la cruz de Jesús. Ese de tal manera del versículo recién citado expresa una clase de amor, un tipo de amor capaz de movilizar a un Dios omnipotente, omnisciente y omnipresente a entregar lo más puro que tiene, que es su Hijo Santo, en expiación por los pecados de una humanidad caída, perversa y perdida, con el fin de que sea redimida y transformada a través de la gracia y no solo de las obras. En otras palabras, es la gracia la que finalmente transforma nuestro corazón para que realicemos obras de bien desde un corazón puro. No hay mayor amor, no hay mayor ejemplo de amor fuera de la cruz de Jesús. Por eso Él, que es nuestro Salvador, es el que porta ese corazón puro que fue capaz de obedecer la voluntad del Padre para complacer al Padre y para que genuinamente el Padre pudiese manifestar su amor a la humanidad. No hay posibilidad para la transformación de un corazón humano a un corazón puro si no es a través de la gracia de Dios. El amor del Padre entregó al Hijo y la gracia del Hijo nos permite ver el amor del Padre. Se me ocurre pensar qué hubiese pasado si Jesús no hubiera estado de acuerdo con este plan del Padre. Supongamos que Jesús le hubiese dicho, no, Padre, envía a tus ángeles o resucita a Isaías, resucita a Moisés o a cualquiera de los judíos y que pague uno de ellos, pero no cuentes conmigo porque yo no lo haré. Esta respuesta lo hubiese convertido en un hijo que impide que el Padre pueda expresar su amor a la humanidad. Sin embargo, Jesús no actuó de esa manera, sino que se unió al amor fervoroso del Padre por nosotros. Aprendió en la carne a amarnos y a estar con nosotros. Aprendió lo que cuesta amar en esta carne egoísta y a entregarse por completo para que el Padre pudiese expresarnos este amor a través de su sacrificio. Una de las enseñanzas más difíciles que tenemos que aprender en nuestra vida cristiana es que aunque a nuestra carne no le gusta servir a los demás, no hemos sido llamados a otra cosa. Lo único que el Padre quiere que hagamos es que tengamos la misma actitud de servicio que tuvo Jesús aquí en la tierra, y eso implica poner nuestra carne al servicio de la palabra de Dios. De otra manera, no podremos tener un corazón puro. Nuestros corazones necesitan ser transformados. Nuestros corazones necesitan un antes y un después de Cristo. Ahora, ¿cómo es posible someter nuestra carne? ¿De qué se trata esto? ¿En qué consiste? En la epístola de Primera de Pedro, capítulo 1, versículos del 22 al 25, el apóstol aconseja, cito, por su obediencia a la verdad, ustedes se han purificado para amarse sinceramente como hermanos. Ámense constantemente los unos a los otros con un corazón puro, como quienes han sido engendrados de nuevo, no por un germen corruptible, sino incorruptible, la palabra de Dios viva y eterna, porque toda carne es como hierba y toda su gloria como flor del campo. La hierba se seca y su flor se marchita, pero la palabra del Señor permanece para siempre. Fin de la cita. Según esta porción de la Escritura, para ponernos al servicio de la palabra de Dios, tenemos que estar dispuestos a obedecer sus mandamientos, porque ellos nos libran de satisfacer los deseos de nuestra naturaleza caída.
Asimismo, Pedro explica que nuestra naturaleza carnal es como la hierba del campo que perece y la contrapone a la palabra del Señor que, por el contrario, está viva y es eterna. Mientras que alimentar nuestros propios deseos nos lleva a morir espiritualmente, obedecer la voz de Dios expresada en la Biblia nos da vida, pero no solo una vida para vivir en este lapso de tiempo medido de acuerdo a lo corruptible, sino también para la eternidad incorruptible a la que Cristo nos ha llamado. En lo práctico, esto consiste en ejercitar nuestro corazón en el servicio a los demás que nos rodean a diario, en nuestras casas, trabajos, estudio, amistades, vecinos, hermanos de la iglesia, entre otros. Si en cualquiera de estos lugares hay personas que a veces requieren de nuestro servicio y nos estamos negando a hacerlo, entonces estamos olvidando por completo el llamado que Dios nos ha hecho. Cuando la Escritura nos manda amar a los demás, a perdonarlos, ayudarlos, a orar por ellos, a aconsejarlos, a soportarlos, en realidad es el Señor quien nos está mandando a servirles. Es lo que Él hizo por nosotros y siempre es bueno recordar lo que para Él significó servirnos. Pensémoslo por unos minutos. Jesús era Dios. Él estaba reinando desde la eternidad con el Padre. Él ya tenía naturaleza divina. Él ya era el Hijo de Dios. Lo tenía todo y no necesitaba de nada ni de nadie, porque con el Padre lo tenían todo. Sin embargo, no pensaron egoístamente de nosotros, sino con compasión. Ambos se alinearon para extender compasión hacia la tierra. Filipenses 2, del 5 al 8 dice, cito, «La actitud de ustedes debe ser como la de Cristo Jesús, quien siendo por naturaleza Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse. Por el contrario, se rebajó voluntariamente, tomando la naturaleza de siervo y haciéndose semejante a los seres humanos. Al manifestarse como hombre, se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte, y muerte de cruz». Fin de la cita. Notemos que ni el Padre ni Cristo, aunque son los seres que por excelencia manifiestan poderío y santidad, ni el Padre ni Cristo, insisto, se aprovecharon de su posición espiritual para ensoberbecerse contra la humanidad. Por el contrario, se mostraron amorosos, compasivos, amables, buenos, misericordiosos, pacientes, decididos e intransigentes a la hora de ejecutar el plan de salvación. Incluso en el momento de mayor dolor para ellos, cuando Jesús exclama colgado de la cruz, Elí, Elí, lama sabactani, que significa Dios mío, ¿por qué me has desamparado?, no era que el Padre lo hubiese desamparado, sino que el peso del pecado de toda la humanidad significaba tormento pleno en el cuerpo del Hijo y repulsión absoluta en el corazón del Padre. Así de destructivo, maligno y repulsivo es el pecado para nuestro Dios. No obstante, el glorioso resultado de ese momento de sufrimiento insoportable trajo como consecuencia la inmerecida salvación de nuestras almas, que si no hubiese sido por este amor del corazón del Padre y del Hijo en completa entrega, no hubiésemos podido recibirla. De ahí que Pablo diga a los filipenses, cito, «Trabajen por su salvación con temor y temblor», fin de la cita. No porque su obra no sea suficiente, sino por el alto precio que pagó nuestro Trino Dios para que la obtuviésemos. No debemos cuidarla para alcanzarla, porque ellos nos la otorgaron gratuitamente. Como dice Efesios 2:8, por gracia somos salvos, sino para valorarla, es decir, para darle el valor que indiscutiblemente tiene. Hasta ahí entonces el capítulo 6, nos queda el último capítulo, el capítulo 7, así que los espero en el último video de La palabra que sale de mi boca, el poder transformador de la palabra de Dios.